Dios le bendiga, hermanos. Aquí está el pastor Juan de Holy Integrity Ministries. En este día miércoles para el estudio bíblico. Esta semana vamos a estar hablando sobre el tema de leyendo tu Biblia. ¿Por qué leer tu Biblia? Cuando hicimos el video de introducción, una de las preguntas que se me fue mandada era de que ¿por qué debemos de leer nuestras Biblias, verdad? ¿Por qué tenemos que meternos en la escritura? Una de las cosas que yo siempre he pensado es de que cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, verdaderamente estamos escuchando y leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? Porque muchas personas cuando ya estamos hablando de por qué tenemos que leer la Biblia, dicen, pues no puedo simplemente nomás leer la Biblia o simplemente, hablar con el Señor, orar y todo eso. Y es cierto, sí puedes hacer todo eso. La cosa es de que cuando comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a conocer más de Él personalmente, más de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros comenzamos a comenzar una relación con una persona, sea amigo, sea noviazgo, sea cualquier cosa, una de las cosas que siempre hacemos es de que queremos conocer más de la persona, ¿verdad? Queremos conocer sus características, cómo son, cómo ellos son, qué son lo que les gusta, lo que no les gusta. Y es con lo que verdaderamente hacemos cuando estamos leyendo la Biblia, la palabra del Señor, porque toda la palabra que nosotros leemos es la palabra del Señor, es su voz, es su carta, si podemos decir, de amor hacia nosotros. Y es una de esas cosas donde cuando nosotros leemos la Biblia, o escuchamos su voz directamente, escuchamos su consejo, su sabiduría y pedimos que nosotros recibiéramos esa misma sabiduría, amor, gracia y entendemos por qué hace las cosas que Él hace. Y a la misma vez, nosotros como cristianos, como sus hijos, comenzamos a conocer más de Él, más de su amor de nuevo y su misericordia y comenzamos a ver quién verdaderamente Él es. Él nos conoce a nosotros muy, muy bien. La cosa es que muchos de nosotros pensamos que lo conocemos, pero la cosa es que verdaderamente llega a un punto donde conocemos de Él, pero no necesariamente conocemos la persona o en este caso nuestro Señor Celestial, nuestro Padre Celestial. Y esas son las cosas cuando aquí en Holy Integrity Ministries queremos introducir. Es más que simplemente conocer del Señor, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de nuestro Padre Celestial, sino que queremos que hagan y construyan una relación personal con Él, que verdaderamente lo traten como un Padre Celestial para que Él te pueda tratar a ti como su hijo o hija. Y una de las cosas que de nuevo comenzamos es de que tenemos que leer su palabra, entender por qué Él nos ama de cierta manera, por qué Él nos instruye de cierta manera. Y eso es una de esas cosas que vamos a hablar en esta tarde, comenzando en 2 de Timoteo 3. Pero antes de comenzar vamos a orar para los servicios de esta mañana, el servicio de esta tarde. Estudio bíblico, no vamos a tomar mucho tiempo porque yo quiero que ustedes vayan y lean igual los versículos, leen el capítulo, estudien, mediten. Y ya como cuando vamos comenzando y leyendo más, estudiando más, estos estudios van a comenzar a ser más largas y más largas, pero claro es que vamos a comenzar pasito a pasito para que podamos conocer la palabra. Yo sé que muchas personas no conocen ni la Biblia, ni cómo buscar los libros, ni los capítulos, ni los versículos. También vamos a cubrir todo eso, pero una de las cosas, como les digo, de que no quiero quitarle mucho tiempo para que ustedes igualmente puedan ir a buscar la palabra en la palabra y buscar más en la palabra. Nosotros vamos a cubrir versículos en esta tarde, pero tú puedes ir a leer el capítulo, tú puedes ir a leer el libro completo y los animo a que hagan eso. Pero en esta mañana vamos a comenzar de nuevo en 2 de Timoteo 3. Pero antes de comenzar vamos a orar en esta tarde. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias por dejarnos saber de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos vas a enseñar algo hoy que nos va a instruir, que nos va a dirigir en el camino que tú quieres que nosotros estemos. Gracias por darnos otro día más, Señor, para aprender y crecer tu sabiduría. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo,
que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones y mentes sean abiertos para recibir lo que tú tienes para cada persona, para poder usarla como bendición. De nuevo, pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. De nuevo, vamos a estar en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, que dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a leerlo una vez más, el 16, y vamos a comenzar a quebrarlo y comenzar a estudiar, meditar un poquito de cada parte que está en la palabra del Señor. De nuevo, segundo de Timoteo 3, versículo 16, dice: Toda la escritura es inspirada por Dios. Y vamos a parar ahí un momentito. Toda la escritura, que significa todos esos 66 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, es inspirada por Dios. Muchas personas dicen: no, pues la palabra del Señor está, lo que ustedes dicen que es la palabra del Señor, la Biblia, fue escrita por hombre. Y es cierto, fue escrito por mano de hombre. Pero cuando podemos ver aquí en este versículo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando nosotros comenzamos a ver de la escritura, de su palabra, es muy importante de entender de qué significante es su palabra. Con su palabra, Él construyó todo el universo, Él comenzó todo el mundo, Él hizo todo con su palabra. Y vamos a escuchar eso un poquito más adelantito, pero tenemos que recordar eso, que toda la escritura es inspirada por Dios, que significa, de nuevo, toda la Biblia, todo lo que nosotros decimos que fue escrita por mano de hombre. Y una de esas cosas que vamos a leer y vamos a aprender durante estos servicios de estudios bíblicos es de cómo nosotros vamos a ser utilizados por el Señor. El Señor nos inspira a nosotros como humanos para escribir y enseñar y hacer todo lo demás, igualmente como las personas, los profetas, los apóstoles, los discípulos, todos los demás que escribieron esta palabra del Señor fueron utilizados, fueron instrumentos que el Señor usó para escribir la palabra, y luego fue congregada para que se construyera, es lo que nosotros decimos que es Biblia. No solamente es de tener una Biblia en tu casa, tenerla abierta a cierto versículo y esperar que el enemigo huya de esa manera, sino que verdaderamente tenemos que conocer la palabra del Señor, porque es su palabra, es su voz que Él nos está enseñando. Y por eso, de nuevo, esta primera parte del versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, que significa que toda esta palabra que nosotros estamos leyendo viene del Señor, que viene de su corazón, viene de lo que Él quiere para nosotros. Y dice aquí en el siguiente: y útil para enseñar. Útil para enseñar, una de esas típicos, o uno de esos temas que nosotros podemos hablar es enseñar. Nosotros usamos la palabra del Señor para enseñar, pero muy pocas personas verdaderamente entienden qué es lo que nosotros estamos enseñando con la palabra del Señor. Muchas de las cosas que tú haces durante todo el día son inspiradas por la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros no matamos, ¿por qué? Porque sabemos que es mal. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos ha enseñado. No mentimos, no juzgamos. Varias diferentes cosas que nosotros enseñamos a cada uno de nuestros niños viene mediante de la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que tenemos un corazón limpio, un corazón para amar, un corazón para ayudar a gente más que nosotros mismos, o si ponemos a la gente antes de nosotros mismos, eso también viene del Señor. Y esas son las cosas que nosotros enseñamos uno al otro. Alguien me lo enseñó a mí, alguien le enseñó a la persona que me enseñó a mí, y mis padres me enseñaron a mí igualmente, como yo lo voy a enseñar a mis hijas, a mis hijos, todo lo demás. Todo esto viene de un lugar de la palabra del Señor, y nosotros tenemos que entender todo eso, porque nosotros cuando enseñamos, no solamente enseñamos lo del mundo, lo que mucha gente piensa que es del mundo, sino que en verdad muchas de las cosas que están en el mundo fueron inspiradas también por la palabra del Señor. Y por eso dice aquí que es útil para enseñar. Yo, como les estoy enseñando en esta tarde,
como igualmente como mencioné hace momento, alguien me enseñó a mí y alguien enseñó a esa persona. Y yo espero que un día, cuando tengamos un templo, cuando tengamos una iglesia física para poder estar personalmente, que podemos traer gente allí para enseñarles a ellos cómo ir y enseñar, porque de nuevo la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de ser discípulos, ¿verdad? Tenemos una de las cosas, como estamos hablando en la introducción, una de nuestras misiones aquí en Holy Integrity Ministry es no solamente comenzar y mantener el ministerio, sino que comenzar nuevos ministerios, multiplicarlos. Y eso es una de esas, cuando nosotros llegamos en la palabra del Señor, Él nos dice que vayamos y enseñemos todo el mundo la palabra del Señor. Y por eso aquí es bien importante cuando nosotros nos encontramos, donde dice enseñar, de que nosotros tenemos y guardemos eso muy cerca en nuestros corazones, porque siempre debemos estar enseñando lo que nosotros aprendemos o no, lo que nosotros enseñamos, sabemos de la palabra del Señor. Amén. Para redaguir. ¿Qué significa redaguir? Significa de corregir también, de sacar las cosas malas de nuestras vidas, de reprender, de varias diferentes cosas, ¿verdad? Cuando algo no nos gusta, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Nosotros decimos que no lo queremos en nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando nosotros comenzamos a reprender, usamos la palabra del Señor, usamos lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, usamos todo lo que Él nos ha enseñado de nuevo hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos reprendiendo, estamos redarguyendo, estamos haciendo todo eso, lo estamos haciendo en el nombre del Señor, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos eso en el nombre del Señor, como el Señor mismo Jesucristo nos ha enseñado en su palabra, lo hacemos en su nombre, ¿verdad? Cuando queremos algo que cambie nuestras vidas, ¿qué hacemos? Lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Qué hacemos cuando queremos algo que salga de las vidas de nuestros hijos, de nuestras familias, de alrededor de nosotros, una enfermedad, cualquier cosa? Lo reprendemos en el nombre de Jesús, porque Él nos ha enseñado cómo hacer eso. Entonces, cuando nosotros no nos gusta algo, cuando nosotros no queremos algo en nuestra vida, ¿qué hacemos? Lo reprendemos en el nombre del Señor y usamos su palabra, usamos los versículos de aquí, usamos lo que Él nos ha enseñado. Y por eso, de nuevo, es tan importante leer tu palabra, para que seas instruido en cómo hacer las cosas para mejorar tu vida, recibir las bendiciones y hacer las cosas agradables así al Señor. Amén. Para corregir. De nuevo, el corregir es una de esas cosas donde cuando alguien más está siendo corregido, si alguien más tú lo corriges, está bien. Pero la cosa es que cuando alguien te corrige a ti, muchas veces no nos gusta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros buscamos corrección en la palabra, o cuando nosotros encontramos corrección, ser corregidos por la palabra, algo nos pega. Yo no quiero leer eso, yo no quiero, a mí no me pertenece eso es diferente, eso es para alguien más. La cosa es que cuando la palabra nos comienza a corregir, es porque algo estamos haciendo mal. Y cuando nosotros vemos algo que la palabra del Señor nos está corrigiendo, tenemos que recordar que eso es el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, las palabras que hablamos, las cosas que decimos, muchas veces el Señor no está agradable o no está agradecido por mediante las palabras que nosotros usamos. Por eso es tan importante que nosotros recuerdamos de que cuando nosotros somos corregidos es por amor. Cuando tú corriges a tu hijo, cuando tú lo regañas, cuando tú lo disciplinas, cualquier cosa, tú no lo haces de coraje, tú no lo haces de emoción, tú lo haces para que ellos conozcan no solamente lo bien y para que les vaya bien, sino para que ellos reaccionen, ¿verdad? Reaccionen para entender de que eso no estaba bueno. Y es lo mismo con la palabra del Señor. Cuando tú haces algo y eres corregido por la palabra del Señor, tú comienzas a entender de que eso no es bueno. Y lo que comienza a pasar es de que tú comienzas a corregir esas emociones, esos pensamientos, esos hábitos que tienes para algo mejor, ¿verdad? Ya no dices malas palabras, ya no tratas a juzgar a la gente, cualquier cosa. La cosa es de que nosotros somos corregidos por la palabra del Señor cuando nosotros no estamos haciendo las cosas como deben de ser. Para instruir en justicia. Cuando el Señor nos está enseñando
por su palabra, cuando nos está corrigiendo, cuando está a veces está reprendiendo, nosotros comenzamos a ser instruidos en justicia. Entonces, en pocas palabras, Él nos está enseñando cómo caminar en justicia, cómo estar en justicia, cómo estar bien en los ojos del Señor, ¿verdad? Cómo estar bien en lo que Él quiere para nosotros, no solamente para ese momento, para nuestras familias, sino que para una eternidad, no para esta vida. Porque es lo que nos está preparando el Señor. Él nos está preparando para una vida eterna, no una vida que estar aquí 30, 40, 50, 60 años. Sino que Él nos está preparando para una vida eterna. Él nos está diciendo, yo te estoy preparando para un lugar que está hermoso. Y no quiero tener nada de esto aquí. Entonces tú tienes que acostumbrarte a ser una buena persona, pero más de eso, ser agradable en los ojos del Señor espiritualmente. ¿Qué significa? Que tú tienes que hacer las cosas como el Señor nos ha instruido a hacerlos, ¿verdad? En su justicia, no en nuestra justicia, sino en su justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Si quiero clarificar esto. Dice, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hombre de Dios no significa hombre como masculino, sino que hombre en forma de carne, persona, humanidad, hombre y mujer, masculino, femenino, sea perfecto en los ojos del Señor. Y cuando nosotros comenzamos a tomar todo lo que la palabra nos ha enseñado y comenzamos a leer su palabra, es un guía para que nosotros seamos perfectos en los ojos del Señor. Yo no soy perfecto, nunca voy a ser perfecto. El único que fue perfecto era el Jesús que vino a este mundo, sino que, y también como les he dicho, nosotros no estamos tratando de llegar a ser perfectos, sino que comenzamos a aprender de la perfección, ¿verdad? Comenzamos a aprender de que ser perfecto es una meta que el Señor quiere para nosotros y es una meta que nosotros tratamos de llegar. Pero muchas veces es muy difícil porque cometemos pecados en nuestra mente, con nuestros oídos, con nuestras bocas, con nuestros labios, lengua, cualquier cosa. Cometemos pecados y muchas veces sin querer o sin pensarlo dos veces, ¿verdad? Se nos hace muy común hacer pecado, pecar. Pero muchas personas están conformes, están a gustos en su pecado. Y nosotros estamos aquí para enseñarles de que no siempre tienes que estar a gusto en tu pecado, sino que hay también gozo y gusto y todo lo demás en el camino del Señor. De nuevo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Ahora, tenemos que buscar esa palabra que dice eternamente, ¿verdad? Eternamente no es un tiempo pequeño. Eternamente significa una eternidad, un tiempo demasiado largo. Y para eso nos está preparando el Señor, ¿verdad? Nos está preparando para que seamos todas las buenas obras eternamente. Que siempre seamos santos, que siempre seamos lo que Él quiere de nosotros, ¿verdad? Y de nuevo, aquí es porque el Señor quiere que nosotros leamos nuestra palabra. Porque de nuevo, todo lo que acabamos de leer es su palabra, es inspirada por Él. Lo leímos y lo vamos a tomar como el Señor nos ha mandado y vamos a aprender de eso, ¿verdad? El segundo versículo que vamos a cubrir se encuentra en Salmos 119, versículo 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Nosotros estamos en un mundo muy oscuro. Estamos en un mundo, caminando por un mundo donde estamos en tinieblas. Eso nos ha enseñado la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos caminando en tinieblas. Estamos caminando y muchas veces no sabemos dónde estamos caminando. Caemos, nos trompezamos y todo lo demás. La cosa es que cuando nosotros tenemos la palabra del Señor y comenzamos a leerla, comenzamos a ver que la palabra del Señor va a alumbrar nuestro camino, va a alumbrar nuestros pies donde vamos caminando y va a prevenir de que nosotros caigamos.
o nos trompiésemos, o que hagamos varias diferentes cosas, ¿verdad? Perdón. La cosa es de que cuando nosotros comenzamos a usar la palabra del Señor para alumbrar nuestro camino, alumbrar nuestros pies, comenzamos verdaderamente a ver dónde estamos caminando. Si estamos caminando firmes en tierra firme, o si estamos caminando en lodo, si estamos caminando en varios diferentes lugares. Pero la cosa es que cuando nosotros usamos la palabra del Señor para alumbrar nuestro camino, para alumbrar nuestros pies, usamos la palabra como dice aquí: lámpara es a mis pies tu palabra. Su palabra está alumbrando nuestros pies para que nosotros veamos cómo vamos caminando. De nuevo, hace ratito mencioné que la Biblia debe de ser nuestro guía, ¿verdad? Nuestra mapa. Y cuando nosotros comenzamos a usar la palabra del Señor como mapa, como nuestro guía, la usamos como lámpara para ver dónde vamos caminando, ¿verdad? Dice, ilumbrará mi camino. Cuando nosotros vamos caminando por el camino y es alumbrado por su palabra, sabemos dónde están los tropiezos, sabemos dónde están las caídas, sabemos dónde está todo lo demás. Y no significa que no nos vamos a caer ni que no nos vamos a tropezar. La cosa es que usando la palabra del Señor, si nosotros caemos o tropezamos, la palabra del Señor también nos enseña cómo levantarnos, ¿verdad? Cómo mantenernos firmes en nuestras caídas, cómo levantarnos fuertemente todavía. Y también nos enseña que no nos tenemos que enaltecer, sino que debemos enaltecer al Señor y Él nos va a alzar a nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere de nuevo de nosotros es de que usemos su palabra para alumbrar nuestro camino, para que Él nos enseñe dónde estamos y dónde vamos caminando, para que Él nos enseñe y nos guíe dónde debemos estar. En la clase de estudio bíblico en inglés, les estaba mencionando cómo muchas canciones hay en este mundo y muchos bromas o como se dice, dichos hay de que, ¿sabes qué? Yo me voy a ir al infierno en un autobús y me voy a llevar a todos mis amigos conmigo. O que hay una canción que dice que hay un camino ancho al infierno. El mundo lo toma como broma. La cosa es de que la palabra del Señor habla de eso también. La palabra del Señor nos dice que su camino es bien angosto, es bien pequeño. Y cuando nosotros estamos diciendo que estamos caminando por un camino ancho, hay muchas personas que están por ahí, pero muy pocos quieren tomar el camino angosto, delgadito. Y la razón no es porque es difícil para muchos. No es difícil hacerlo, sino que para muchos es difícil dejar las cosas del mundo. Y cuando usamos el guía, que es la palabra del Señor, su Biblia, y por eso la leemos, alumbra donde nosotros vamos caminando. Y aunque sea angosto, aunque sea pequeño, aunque cualquier cosa que es, nos enseña cómo y dónde caminar. Y dejamos todo lo demás atrás. Y muchas veces podemos decir que estamos caminando solos, pero estamos caminando con un Padre Celestial, un Señor que vino a este mundo a morir por nuestros pecados para ayudarnos, y un Consolador que es el Espíritu Santo. Entonces nunca vamos a caminar solos, sino que tal vez no los vemos, pero los vamos a sentir que están con nosotros. Amén. Y para terminar, vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a leerlo de nuevo. En el principio era el Verbo es la palabra, ¿verdad? En el principio era el Verbo. ¿Cómo el Señor comenzó el mundo? Con su palabra. Cuando Él dijo que haya luz, que haya tierra, que haya cielos, que haya todo lo demás, Él lo hizo, lo construyó por su palabra. Era una acción. Y por eso vemos a la palabra verbo. Por aquí en la palabra del Señor tiene verbo con letra grande. Letra grande. Entonces nosotros tenemos que ver eso como una acción y una palabra, ¿cómo se puede decir? Una palabra mayúscula. Sí, parece que esa es la palabra correcta. Pero cuando nosotros vemos que en donde dice en el principio era el verbo estaba hablando de una persona. Estaba hablando de algo
personal. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra primeramente verbo, es una palabra de acción, es una palabra de movimiento, es una palabra de creación. Pero luego cuando vemos cómo está escrita, comenzamos a ver que es también una persona, algo. Es algo importante, quiero decir. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y quién es el que estaba con Dios? ¿Quién es el que era el verbo? El Señor Jesús, ¿verdad? Él era, en el principio, Él era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Que significa que el Señor Jesús es Dios, igualmente como el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, que también es Dios. Todo eso es para que Él nos enseñe su amor, su misericordia, y que Él siempre ha estado, Él siempre está y siempre va a estar. Nosotros tal vez nos acabamos, pero nuestro espíritu se va a ir con Él. Y eso es para una eternidad, los que caminan con el Señor. Y eso es una de esas cosas que nosotros vemos de ejemplo. Nosotros tenemos que ver de que cuando nosotros hablamos de su palabra y por qué es tan importante leer su palabra, es porque queremos conocer más de Él. De nuevo, es Él hablando con nosotros, corrigiéndonos, instruyéndonos, enseñándonos. Nosotros tenemos que leer su palabra. Orando está bien. Podemos orar cada día, hablar con el Señor, y eso ayuda a tener una relación con Él. Pero cuando nosotros leemos su palabra, estamos escuchando su palabra, estamos escuchando lo que Él tiene para nosotros, y vamos a usar esa palabra utilizar la palabra para ser guía, alumbrar nuestro camino para llegar donde Él está. Amén, hermanos. Si tienen preguntas o comentarios, ponlos en el área de comentarios y los vamos a leer, y el sábado cuando hacemos la oración vamos a cubrir todo eso. Si tienen peticiones para oración, ponlos en los comentarios y vamos a orar por todo eso el sábado, y vamos a tomar ese tiempo para orar, no solamente para los servicios, sino que también para la obra que estamos comenzando, por los estudios, por las predicaciones y para cualquier petición o necesidad que cada persona tenga. Vamos a comenzar a orar mucho más para que el Señor nos guíe para tener un templo, para buscar un tiempo que Él nos muestre o nos abre la puerta para un templo. Pero mediante ese tiempo vamos a estar aquí por las redes sociales, trayendo la palabra del Señor como Él nos ha instruido. Antes de irnos vamos a orar, y espero que esta enseñanza les ayude y los anime que lean su palabra. Amén. Gracias, Padre, de nuevo, Señor, por todos los que están escuchando, todos los que están viendo, Señor. Pedimos, Señor, que tú llegues hacia ellos, que entres en sus mentes, sus corazones, y que los ayudes, Señor, a ser instruidos y comenzar a caminar contigo, Señor. Que usen la palabra, Señor, para alumbrar el camino donde ellos van caminando, Señor. Y aunque se caigan o tropiecen, Señor, saben, Señor, que tú estás con ellos para levantarlos y guiarlos de nuevo, Señor. Pedimos que tú estés con nosotros, no solamente de día, pero este día, no solamente en este día, sino que todos los días que están por delante de nosotros. Pedimos que tú abres de nuevo nuestro corazón para recibir tu enseñanza, tu misericordia, tu amor y tu sabiduría. Déjanos, Señor, a caminar en tus pies, caminar donde tú has caminado para llegar hacia ti. Y pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Espero que no les haya quitado mucho tiempo, pero vayan y lean esos 3 versículos que nosotros hemos cubrido en esta tarde. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Salmos 119, versículo 105. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Espero que vayan y lean esos versículos, leen un poquito más adelante, un poquito más atrás, para que vean un poquito más de su palabra, y los animo, hermanos, que vayan y busquen más de la palabra del Señor. Dios me le bendiga, el Señor esté con ustedes. Juan Saldívar, el pastor Juan Saldívar, Holy Integrity Ministries. Dios me los bendiga de nuevo, hermanos.